la mente a uno cuando termina de ver esta película, que es difícil organizar las ideas a, digamos, tantas atrocidades y tanto desastre. Pero empecemos con algunas cosas que creo que es importante resaltar. Primero, el jovencito se escapa de un lugar de conflicto salvando su vida, emigra a Estados Unidos y unos 10, 15 años después, muchos de los mismos jóvenes que se fueron regresan a El Salvador y a Centroamérica, pero con una problemática todavía más grande, porque es el nacimiento de las maras de Centroamérica. Es decir, se escapan de una realidad difícil que tiene en riesgo sus vidas, pero van a otra realidad donde la adaptación no fue para nada fácil. Entonces, el contexto en el cual nos vemos ahora, digamos, ubicados, es solamente el principio de un largo camino de sacrificios, de sufrimientos y de infortunios. En segundo lugar, es importante tener en cuenta que los soldados de hoy, sobre todo, digamos, yo hablaría tal vez por los soldados colombianos hoy día, tienen una responsabilidad mayor frente a lo que nosotros apreciamos en los soldados de la película. Hace más de 10 años, los soldados tenían la costumbre de obedecer a ciegas lo que su jefe les decía. Mata a este, lo mataban. Mata a este otro, lo mataban. Véngate de los que quieras. Se vengaban y mataban sin un tipo de remordimiento o de implicación para ellos. Con el fortalecimiento del derecho humanitario, con el fortalecimiento de todo lo que es la presión internacional en Colombia con respecto a cómo se da el juego de la guerra, donde se espera que cada parte responda y respete ciertos principios para hacerla entre comillas más humanitaria. Los soldados hoy en día tienen la responsabilidad de poder poner en primer plano sus concepciones o sus principios éticos o morales, o los principios del derecho internacional humanitario. Es decir, los soldados nuestros y los militares en general, los policías, saben cuándo una acción puede estar violando en un momento dado el derecho internacional, y ya es su responsabilidad, y bajo su responsabilidad ejecuten un acto o no. Anteriormente, muchos de ellos se ocultaban bajo la excusa de que eso me lo dijo mi jefe, o a mí me mandaron a hacerlo. Y tal vez allí está la excusa psicológica de, tal como se vio en el experimento de Milgram, que cuando la persona le aplica toda la intensidad de la corriente para que el sujeto, para que la persona que está supuestamente siendo castigada sufra hasta matarla, él se excusaba en que no, me lo dijo el científico, la persona que tiene la bata del laboratorio a mi lado, y él tiene la autoridad y tiene más autoridad que yo por lo tanto le hago caso a él. En este caso, en los militares ocurría lo mismo con respecto al jefe inmediato. Hoy no es posible esa excusa. Hoy realmente el soldado tiene la obligación y la libertad también de poder expresar sus sentimientos y de poder expresar lo que él considera que está bien o no está bien hecho. En ese sentido, es importante también que veamos hoy que las cosas no son, digamos, similares a lo que eran hace 20 o 30 años. Sin embargo, no hay duda que hay cosas que parecen que persisten. El hecho de los falsos positivos, por ejemplo, es un hecho desastroso que nos hace quedar muy mal, y que a pesar de estos esfuerzos todavía vemos que hay situaciones que se deben seguir atacando, combatiendo en todo lo que es ese sistema de la guerra o ese negocio de la guerra. Bueno, tratando de ser más terrenales o más teóricos, si se puede decir así,
Veamos que a grosso modo yo puedo hablar desde la película a dos niveles. Uno puede ser un nivel social o macrosocial, donde podemos tener una mirada sociológica más bien, y allí queda muy fácil establecer que este tipo de circunstancias se ubican en el conflicto eterno de izquierda contra derecha, los pobres contra los ricos, los oprimidos contra los opresores, o sencillamente los que tienen el poder para no dejarse bajar de él. Y hay otras circunstancias que podemos agregar, ¿verdad? Podemos agregar una religión o una creencia frente a otra, etc. Es un conflicto eterno que es tan antiguo como nuestra propia raza o la humanidad como tal. Pero si es necesario tratar de aterrizarlo a lo que podemos ver desde la psicología, lo podemos analizar, por ejemplo, desde lo que es, primero que todo, la sumisión al poder. ¿Por qué los militares, a pesar de todo, actúan de esa manera? La sumisión al poder es una mirada desde la psicología social, psicológica, donde se le da prioridad al individuo y que un sujeto o una persona está sometida a la autoridad, a la que él le da la autoridad en un momento determinado. También podemos hablar del proceso de desesperanza aprendida, cómo una persona a medida que está sometida a diferentes procesos de tortura, de degradación, va asumiendo una actitud pasiva, aunque aquí vemos que la población es una población muy activa y que trata al menos de protegerse. De hecho, recuerdo en un momento dado, hace mucho tiempo, alrededor, en 1985, hablando de El Salvador, nos visitó Martín Baró, una persona que probablemente muchos de ustedes conocen. Martín Baró escribía mucho sobre el problema de la dominación de Estados Unidos en El Salvador. Él nos hablaba que aquí en Colombia él entendía que la guerrilla sobreviviera, porque cuando la guerrilla atacaba, por ejemplo, en una población determinada, la guerrilla después se escondía en la selva y al ejército le costó mucho trabajo que la guerrilla acabarla, porque era una selva, un monte, unas montañas y no se podía, realmente ellos se escabullían entre la selva. Entonces él nos decía, el problema es diferente en El Salvador. En El Salvador es un país muy plano, donde hay otra montaña que son volcanes y donde no hay una gran cantidad de vegetación. El 70% casi de la población dicen que es de la guerrilla. Entonces, ¿dónde se esconde? Cuando nos decía esto, nos daba a entender que la guerrilla era un movimiento supremamente de base de la comunidad, de las personas, y nos decía entonces que por eso los militares tenían esta mirada de atacar a la población civil, de acabarla, porque para ellos todos los campesinos eran realmente un peligro para ellos, para el militar que representaba la fuerza política y al estamento militar que en ese momento estaba. Esto fue una mínima parte de lo que pasó. Se tiene registro que ahora mismo está se puso una demanda internacional por la masacre del Mozote. El Mozote era un poblado o una población en El Salvador donde, ya no recuerdo la fecha, pero asesinaron alrededor de 1000 personas, entre niños, mujeres y adultos. 1000 personas, los asesinaron en unos 3-4 días, asesinados en la iglesia, en diferentes partes del pueblo. Hay libros sobre eso y es un crimen horrible que realmente deja como unos niños los crímenes que a veces escuchamos en Colombia. 1000 personas muertas, querían exterminar toda la población. De esta manera son atrocidades que podemos tratar de entender, pero que no mesuramos, sobre todo
para mí, que no viví directamente una guerra de esta naturaleza, ustedes tampoco la han vivido, realmente es una maldición tener una situación de estas en nuestro país o en nuestra ciudad. La otra cosa que es necesario e interesante estudiar tiene que ver con los sesgos de atribución, cómo los militares, al igual que los jóvenes, los niños, las personas del pueblo, categorizan cada uno su grupo, de manera que todo lo que son campesinos son de la guerrilla, todos los que son militares son los malos, etc. No debemos olvidar que esto es solamente un reflejo de las cosas que han pasado en nuestra historia mundial. Y aquí tienen ustedes, por ejemplo, lo que ocurría en la Segunda Guerra Mundial con los capos. Los capos eran judíos que se encargaban de cuidar también los campos de concentración, y en muchas historias de deportados decían que eran aún más crueles que los mismos nazis o los SS. En este caso los soldados, miren ustedes bien, los soldados eran personas del pueblo, eran personas del pueblo que al cambiar su ropa, su vestimenta y su entrenamiento, era como si también les hicieran un lavado de cerebro y entraran a atacar a las personas de las cuales ellos procedían. Este proceso de recategorización y de lavado de cerebro es interesante observarlo, cómo ocurre, y también la forma en la cual se puede hacer, desafortunadamente muy fácilmente, con procesos de programación, con procesos de sugestionamiento, con procesos de presión psicológica y tortura. Este proceso de cambio, digamos, como uno puede decir, le cambió el chip, cambio en la forma en que las personas ven el mundo, existe, es real, y es desafortunado porque en este caso lo utilizamos contra la propia humanidad. Entonces, podemos mencionar otros conflictos que tienen una característica parecida, aunque orígenes muy diferentes. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el conflicto de los Hutus y los Tutsis en África, otros conflictos también en Europa entre los irlandeses y entre los católicos y los protestantes, etcétera, etcétera, etcétera. Es realmente impresionante. Lo que nos queda, y los que yo quiero también que ustedes puedan reflexionar, después de esto queda ¿qué hace el psicólogo frente a eso? ¿Qué le decimos a una persona que viene en una situación de estas? ¿Cómo podemos nosotros ayudarlo? La verdad, yo personalmente soy pesimista frente a estas situaciones cuando ya se han dado, ya esté el hecho consumado. No hay sino que trabajar en un proceso terapéutico, en tratar de reducir el impacto y el estrés postraumático, en tratar de reducir la desestructuración de la familia y darle a las personas herramientas para que traten de rehacer su historia de vida. Sin embargo, hoy tenemos en Colombia un ejemplo muy claro en las personas que están reintegrándose, ya sea de los grupos de derecha o de izquierda. Si todo va bien y ahí tenemos éxito, las personas que se van a desmovilizar de la FARC también es un grupo importante donde muchos de estos traumas, hay también algo desafortunado, ustedes le colocan al militar, por ejemplo, una categoría donde ustedes dicen ese militar tan malo y tan cruel, o le colocan al guerrillero de las FARC ese rótulo de ese guerrillero tan malo y tan cruel. El problema es que cuando vemos en sus historias también hay un proceso de traumatismo y de marginación que hace que en este momento también requieran ellos una ayuda, un apoyo para poder hacer una adecuada reintegración a la sociedad. No es fácil. A veces pensamos en que esta generación de personas en proceso de reintegración realmente es una generación que está casi perdida, pero no hay que perder las esperanzas. El problema es que poder recuperarlos cuesta dinero y es un proceso que toma mucho tiempo, pero hay procedimientos que sabemos que son efectivos, pero necesitamos que la sociedad en general, digamos, que sea consciente de que es un proceso largo, pero que es posible hacerlo. Entonces, muchas gracias. No sé si hay preguntas antes de dar la palabra a mi colega. Bueno, muchas gracias.